El amanecer llegaba lento sobre el pueblo, tiñendo los cerros de un color naranja cansado. Dentro de una pequeña casa de adobe, doña Mercedes despertaba cada día al mismo silencio. La silla de su esposo seguía en el mismo lugar, frente a la ventana, vacía desde hacía años. El reloj de pared marcaba la hora sin prisa, como si el tiempo también estuviera cansado de avanzar. Ella se levantaba, encendía el fogón y servía café para dos, aunque solo una taza se enfriaba sobre la mesa. El aire dentro de la casa olía a recuerdos, a pan viejo y a polvo. En el rincón, una manta doblada conservaba todavía el perfume leve del hombre que había amado toda su vida. «Buenos días, viejo», murmuraba cada mañana con una voz que ya no esperaba respuesta. Abría las ventanas, pero el sol no bastaba para llenar el vacío. El silencio era tan profundo que podía oír sus propios pensamientos, siempre los mismos. Ya no queda nada. Afuera, los gallos cantaban y el pueblo comenzaba a moverse, pero dentro de esas paredes el tiempo se detenía. Mercedes miraba por la ventana, observando a las vecinas que iban al mercado, a los niños que corrían detrás de una pelota, y sentía que el mundo seguía girando sin ella. A veces se preguntaba si alguien todavía recordaba su nombre. En el altar del comedor, junto a una virgen desgastada, reposaban las únicas tres cosas que aún cuidaba: una foto amarillenta de su boda, un rosario de madera y una vela medio consumida. Allí, cada noche, repetía una oración sin fe: «No me olvides, Señor, aunque yo ya no sepa cómo buscarte». Esa mañana, al sentarse frente a la ventana, doña Mercedes suspiró. No era cansancio físico, era el suspiro de alguien que ha amado demasiado y ya no tiene a quien contárselo. «Esta casa no respira», dijo en voz baja, «solo espera». Habían pasado 15 años desde que su esposo, don Manuel, se había ido. No de viaje ni por trabajo, sino por el camino del que nadie regresa. El día de su partida quedó grabado en la memoria de Mercedes con la claridad cruel de una herida abierta. Fue una mañana de enero, fría y azul. Él le tomó la mano y dijo con ternura: «No llores, mujer. Cuando el alma se va con fe, el amor no muere». Pero esas palabras, que sonaban tan sabias entonces, se convirtieron en un eco doloroso con el paso de los años. Cada noche, antes de dormir, ella cerraba los ojos y escuchaba su voz. Al principio lo hacía para consolarse, luego por miedo a olvidarla, pero con el tiempo el eco comenzó a desvanecerse y lo único que quedaba era el silencio. «Te estás borrando», le dijo una noche al retrato, «y no sé cómo detenerlo». A veces soñaba con él. En sus sueños, don Manuel caminaba entre campos de maíz, siempre de espaldas, siempre alejándose. Mercedes trataba de alcanzarlo, pero los pies se le hundían en la tierra. Despertaba empapada en sudor, con el corazón palpitando como si hubiera corrido kilómetros. «No te vayas tan lejos», rogaba al amanecer, «espérame un poco más». La ausencia no era solo física, había vaciado la casa, los días, la esperanza. Cada rincón parecía pronunciar su nombre y callar enseguida, como si respetara un duelo interminable. «El amor no muere», repetía Mercedes, «pero yo sí me estoy apagando». Una tarde, al ver el atardecer pintando de rojo los cerros, susurró con voz quebrada: «Si el amor no muere, Señor, entonces devuélveme el mío, aunque sea por un momento». La vida de doña Mercedes se había convertido en una sucesión de pequeños gestos que repetía por costumbre, no por deseo. Se levantaba, preparaba café, regaba el jardín seco, barría el mismo polvo que regresaba al día siguiente. A veces hablaba sola, solo para escuchar su propia voz y confirmar que todavía estaba viva. «¿Para qué sigo aquí?», preguntaba en voz baja. Nadie respondía, ni siquiera el eco. El calendario colgado en la pared marcaba los meses, pero para ella todos eran iguales. El pueblo cambiaba, las generaciones crecían, los rostros nuevos llenaban las calles, y sin embargo su mundo seguía detenido en aquel día en que lo perdió todo. «Parece que el tiempo se olvidó de mí»,
decía, sirviendo café a su soledad. Al caer la tarde, se sentaba en el mismo sillón y observaba el fuego apagarse en el fogón. Tal vez así se apaga un corazón, pensaba, viendo cómo el humo se elevaba y desaparecía. En su interior, algo se había marchitado. La fe, que alguna vez fue su refugio, ahora era solo una palabra vieja, pronunciada sin esperanza. Cuando escuchaba las campanas de la iglesia, no sentía consuelo, sino un vacío más profundo. ¿De qué sirve rezar cuando nadie responde?, murmuraba. Sus manos temblaban al tocar el rosario, no por devoción, sino por costumbre. Era el último hilo que la unía a lo que alguna vez creyó. Una noche, mientras lavaba su taza, se miró en el reflejo del agua y dijo con tristeza: «Estoy viva, pero no viviendo». Con el paso de los meses, incluso rezar comenzó a doler. Doña Mercedes había aprendido cada oración de memoria, pero ya no encontraba sentido en las palabras. Se arrodillaba frente a su altar y abría la boca, pero las frases se quedaban atrapadas en la garganta. «¿De qué sirve hablarte si no me oyes?», susurró una noche, con el rostro entre las manos. El silencio del cuarto era espeso, casi físico. Afuera, los perros ladraban a lo lejos. El viento soplaba entre los árboles secos, pero dentro de la casa no había nada. «¿Dónde estás?», preguntó, mirando al crucifijo. «¿Te cansaste de mí?». Las lágrimas comenzaron a caer sin aviso, mojando las cuentas del rosario que aún sostenía. Recordó los días en que su fe era fuerte. Cuando su esposo vivía, rezaban juntos antes de dormir. «Dios escucha hasta los suspiros», decía él. Pero ahora ni los suspiros parecían bastar. La distancia entre ella y el cielo era tan grande que temía haber sido olvidada. «Solo pido una señal», dijo en voz apenas audible, «una pequeña, la más mínima, algo que me diga que no rezo al vacío». La vela parpadeó por un instante, pero ella no lo notó. Esa noche no dijo «amén». Simplemente se quedó dormida junto al altar, con las manos entrelazadas, como quien espera una respuesta que quizás ya no vendrá. Esa noche, el viento soplaba con una fuerza extraña. Las ramas del mezquite rozaban los cristales de la ventana, produciendo un sonido que la despertó del sueño ligero en que vivía desde hacía años. Se incorporó lentamente, sintiendo el aire frío recorrer la habitación. Todo estaba oscuro, excepto por una línea de luz pálida que se filtraba por la rendija de la puerta. «Otra vez el viento», murmuró, intentando convencerse de que no era nada más. Sin embargo, algo en el aire era distinto. No era el viento de siempre, seco y cansado del desierto. Este tenía un rumor suave, casi un murmullo. Parecía pronunciar su nombre: «Mercedes». Ella se estremeció, miró alrededor, pero no había nadie. Se acercó a la ventana y el viento le tocó el rostro como una caricia tibia. «Estoy soñando», dijo, aunque sabía que no era verdad. En su pecho sintió una calma inesperada, un calor leve que reemplazó el miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió soledad. «Si eres tú», susurró al aire, «no digas nada, solo quédate». Permaneció así varios minutos, con la frente apoyada en el vidrio, mirando la oscuridad del patio. El viento soplaba, pero ya no sonaba a desolación, sonaba a compañía, y en ese instante comprendió que no toda presencia necesita voz para hacerse oír. Antes de volver a la cama, dejó la ventana entreabierta. «Por si vuelves», dijo, y sonrió por primera vez en meses. En la mañana siguiente, doña Mercedes no pudo rezar. Se sentó frente al altar y, en lugar de palabras, solo salieron lágrimas. «Estoy cansada, Señor», dijo entre sollozos, «cansada de esperar, de creer, de fingir que la fe no me duele». Su voz se quebró en cada frase, como si cada palabra pesara más que su propio cuerpo. «No me queda esperanza», continuó. «Solo esta costumbre de hablar contigo, aunque ya no sienta nada». Se cubrió el rostro con las manos, temblando. La vela encendida lanzaba una luz amarilla que danzaba sobre las paredes, proyectando sombras que se movían como si respiraran.
En medio del llanto, levantó la vista y gritó: «¿Dónde estás? ¡Dime algo!». Su voz resonó por la habitación vacía, golpeando las paredes y regresando como eco, pero no hubo respuesta, solo el sonido de su propia respiración. El silencio era tan denso que parecía tener peso. «Si ya no estás», dijo con resignación, «entonces no me dejes seguir rezando. Quítame este amor, si no sirve para encontrarte». Luego cayó de rodillas, vencida. En ese instante, una brisa leve movió la llama de la vela, pero no la apagó. Mercedes levantó la vista y vio cómo la luz crecía apenas un poco, iluminando su rostro bañado en lágrimas. «Tal vez sí estás», susurró, «y solo me esperabas así, rota». Esa noche, exhausta por el llanto, doña Mercedes se quedó dormida en el suelo. En su sueño, caminaba sola por un desierto inmenso. La arena ardía bajo sus pies descalzos y el sol caía sobre ella sin piedad. No había sombra, ni voz, ni camino, solo silencio y horizonte. «Estoy sola», gritó, pero su voz se perdió entre las dunas. Caminó durante horas, o tal vez días. La sed le quemaba la garganta y el cansancio la hizo caer de rodillas. «Si esto es morir», dijo con amargura, «entonces que sea pronto». Pero justo cuando sus fuerzas se extinguían, sintió una sombra cubrirla. Levantó la mirada y vio una figura de blanco. No tenía rostro, pero su presencia era paz pura. «¿Quién eres?», preguntó. La figura no respondió, pero una voz dentro de ella misma dijo: «El que nunca te dejó». Mercedes lloró en su sueño, y su llanto fue alivio, no dolor. El desierto comenzó a florecer a su alrededor. Primero hierba, luego flores amarillas, y finalmente un río que corría a sus pies. Despertó de golpe, con la cara húmeda. La vela aún ardía. Afuera el viento se había calmado. «Era un sueño», dijo con voz temblorosa, «pero se sintió más real que mi vida». Al mirar su altar, el crucifijo parecía brillar con una luz más cálida. «Si fuiste tú», murmuró, «gracias por venir, aunque solo haya sido en un sueño». Esa madrugada, incapaz de volver a dormir, se levantó y se arrodilló frente al altar. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su corazón. «Ya no quiero pedir nada, Señor», dijo con voz quebrada. «Solo quiero verte una vez más antes de morir». Las lágrimas corrían sin control por su rostro. «No pido milagros, ni salud, ni compañía. Solo una señal, una pequeña, no por duda, sino por amor». La vela seguía encendida, pero la llama era débil, como su esperanza. En ese instante, el aire del cuarto cambió. No fue un viento, ni un ruido. Fue una sensación, la certeza de que no estaba sola. Cerró los ojos y susurró: «¿Eres tú?». No hubo palabras, pero un calor leve la envolvió desde el pecho hasta las manos, como si el corazón se hubiera encendido de nuevo. Durante unos segundos, el tiempo se detuvo. No pensó, no temió, no pidió, solo respiró y sintió. En su mente se dibujó una frase que no era suya: «He escuchado cada una de tus lágrimas». Cayó de rodillas, temblando. «Entonces, no me olvidaste». Y en el silencio, alguien, pareció sonreír dentro de su alma. El amanecer llegó sin canto de gallos, sin ruido alguno. Doña Mercedes seguía de rodillas, con los ojos cerrados y el alma rendida. No sabía cuánto tiempo había pasado. De pronto, una luz comenzó a llenar el cuarto, suave, cálida, distinta a la del sol. No venía de afuera, sino de dentro, como si las paredes mismas respiraran. «No puede ser», murmuró, pero la luz seguía creciendo, envolviendo cada rincón. No era una luz que cegara, era ternura en forma de claridad. Todo parecía moverse al ritmo de un corazón que no era el suyo. «Jesús», dijo con voz apenas audible, y aunque nadie habló, lo supo. En el centro de esa claridad estaba Él, no con forma humana, sino como una presencia viva, poderosa y silenciosa. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sin tristeza. Eran diferentes, ligeras, limpias. «Tú», alcanzó a decir, «tú viniste».
La vela del altar se apagó, pero el cuarto siguió iluminado. Mercedes sintió que el aire la abrazaba, que la soledad huía despacio, como si jamás hubiera tenido derecho a quedarse. Durante unos segundos no existió el tiempo, solo el silencio más bello que había escuchado, y en medio de él una voz no dicha, pero sentida, susurró: «Nunca me fui». Entonces, sin saber cómo, sonrió. Una sonrisa pequeña pero sincera, nacida del fondo de un alma que acababa de despertar. Esa noche, mientras el pueblo dormía, doña Mercedes volvió a sentir la misma luz. No abrió los ojos enseguida, tenía miedo de romper el milagro. La claridad era tan suave que parecía luna, pero venía del interior del cuarto. «¿Otra vez?», susurró. Su corazón latía con fuerza pero sin miedo. Abrió los ojos despacio. Frente a la cama, una silueta blanca permanecía quieta, serena, rodeada por un resplandor que no lastimaba. No tenía rostro visible, pero su presencia llenaba todo. El aire olía a pan recién hecho y a flores. «¿Quién eres?», preguntó, aunque ya lo sabía. La figura no habló, pero la habitación se llenó de un calor que hizo temblar el suelo. Mercedes se llevó las manos al pecho y comenzó a llorar. «Pensé que ya no vendrías», dijo entre sollozos. «Pensé que me habías olvidado». Entonces un pensamiento, más que una voz, la cruzó por dentro. «Te esperé cada noche, hija». Ella cayó de rodillas, no por miedo, sino por amor. Su cuerpo temblaba, pero su alma estaba quieta. «Gracias», dijo una y otra vez. «Gracias por no rendirte conmigo». El resplandor comenzó a disminuir lentamente, pero el calor quedó. Cuando la luz se desvaneció, el silencio no fue vacío, fue promesa. «Ahora sé que existes», dijo antes de dormirse, «y eso basta». Desde aquella noche, doña Mercedes comenzó a vivir entre lo visible y lo invisible. Sabía que Jesús estaba allí, aunque no lo viera. No lo necesitaba. Bastaba con cerrar los ojos para sentir su presencia detrás de cada cosa, en el murmullo del viento, en el crujir de la madera, en el agua hirviendo del café. Cada gesto cotidiano se volvió oración. Una mañana, mientras lavaba los platos, se detuvo un momento. La luz del sol entraba por la ventana, formando un brillo sobre el agua. Por un instante, creyó ver un rostro reflejado, no claro, no humano, sino lleno de ternura. Su corazón se apretó. «No necesito verte», dijo, «porque ya te siento». El resto del día lo pasó hablando con él como con un amigo. Le contaba sus pequeñas cosas, el pan que se quemó, el vecino que le regaló flores, el dolor leve en la rodilla. «Estoy aquí». Sentía que él respondía, no con palabras, sino con calma. Una noche, mientras se acostaba, le habló al techo oscuro. «Ya no me importa si vuelvo a verte o no. Con saber que estás, me basta». Y al cerrar los ojos, una brisa le acarició la frente como una bendición. Así comprendió que no hacía falta rostro, ni forma, ni milagros grandiosos. Jesús no había venido a mostrarse, había venido a quedarse. Los días siguientes fueron distintos. Doña Mercedes se levantaba temprano, con el corazón ligero. A veces cantaba sin darse cuenta, otras solo se quedaba en silencio, disfrutando de esa compañía invisible. Pero una mañana, mientras rezaba frente a su altar, escuchó su nombre con claridad: «Mercedes». La voz era suave pero llena de vida, como si el aire hablara. Se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. «¿Eres tú?», preguntó. «Sí», respondió la voz. «Yo soy». No era sonido, era certeza. Su cuerpo tembló, y las lágrimas le nublaron la vista. «¿Por qué viniste?», murmuró. «Porque nunca me fui», respondió él. La habitación entera pareció latir con esa frase. «No sabía que aún podía oírte», dijo ella. «Te has hecho oír cuando tu silencio ya me sanaba». La voz respondió con ternura. «Yo hablo de muchas formas. Tú aprendiste a escuchar con el alma». Ella sonrió entre lágrimas. «Entonces no fue en vano todo este dolor». Y él le respondió: «El dolor fue la puerta. Yo siempre estuve del otro lado». Doña Mercedes se llevó la mano al pecho, sintiendo un calor profundo, constante.
Entonces quédate, dijo. No vuelvas a callar. Pero la voz no volvió a hablar. No lo necesitaba. Había dicho lo único que el alma humana necesita oír. Nunca te dejé. Desde aquella madrugada, doña Mercedes ya no despertaba con miedo. El amanecer llegaba distinto, tibio, perfumado, lleno de un silencio amable. A veces, mientras preparaba el café, recordaba el sonido de aquella voz, y el cuerpo entero le temblaba, no de susto, sino de reverencia. «¿Por qué me elegiste, Señor?», preguntaba en voz baja. Y en su interior la respuesta era clara: «Porque nunca dejé de amarte». Durante días enteros caminaba por la casa como si anduviera sobre tierra santa. Cada rincón le parecía bendecido. El lugar donde había llorado tantas noches ahora olía a esperanza. La silla vacía frente a la ventana ya no la entristecía. Se había convertido en el sitio donde él se sentaba a escuchar su alma. El corazón, antes apagado, latía con fuerza nueva. «Me devolviste la vida», murmuró una tarde, «no cambiando mis días, sino dándoles sentido». Mientras hablaba, el viento del desierto entró suavemente por la ventana, moviendo las cortinas como si alguien invisible la abrazara. Esa noche, antes de dormir, pensó: «El alma también tiembla cuando ama». Y por primera vez en muchos años durmió sin lágrimas, con una sonrisa tranquila, sabiendo que ya no había distancia entre su fe y su consuelo. El amanecer siguiente fue el más hermoso que recordaba. El cielo se abrió en tonos rosados, y el aire tenía ese olor a tierra mojada que llega antes de la lluvia. Doña Mercedes salió al patio y se sentó junto al viejo naranjo, respirando hondo. «Nunca había notado lo viva que es la mañana», pensó. «Tal vez siempre fue así y era yo quien no veía». Se quedó allí largo rato, mirando cómo el sol acariciaba los muros. «Prometiste quedarte», dijo con ternura, «y has cumplido». Sintió entonces una calidez en el pecho, como si el propio día respondiera. «Cada amanecer», susurró, «me recuerda que no me dejaste en la noche». Desde ese día, los amaneceres se volvieron su cita con él. A veces no decía nada, solo observaba el cielo cambiar, dejando que el silencio fuera su oración. «Tú pintas el cielo para mí», decía riendo suavemente, «y yo te lo agradezco con el corazón». El color de los días no dependía ya del sol, sino de la fe. Y aunque su cuerpo envejecía, su alma se hacía cada vez más joven, como si la esperanza rejuveneciera su mirada. El amanecer se convirtió en promesa, la certeza de que la oscuridad no es eterna y que Jesús siempre regresa con la luz. Una mañana, mientras barría el corredor, doña Mercedes se detuvo al ver un pequeño brote verde entre las grietas del piso. Era una planta diminuta pero viva. «¿Cómo es posible?», se preguntó, inclinándose para tocarla. Hacía años que ese suelo no daba nada. «Tú lo hiciste, ¿verdad?», dijo al cielo. Desde entonces comenzó a cuidar el jardín que había dejado morir. Regaba las macetas, hablaba con las flores, y cada día descubrían un color nuevo. Las bugambilias florecieron de nuevo, y el aroma de la albahaca llenó el aire. «Hasta la tierra te escucha», decía entre risas. El cambio no estaba solo afuera. Dentro de ella, algo también germinaba. El miedo desaparecía, y en su lugar crecía una paz constante, firme. «No es que todo esté bien», decía al mirar al cielo. «Es que ya no estoy sola cuando no lo está». Un día, una vecina pasó y le dijo: «Su casa parece otra, doña Mercedes». Ella respondió: «No es la casa, es el corazón que volvió a abrir las ventanas». Cada hoja nueva era testigo de su resurrección silenciosa. Donde antes hubo luto, ahora florecía vida. Y cada flor era un gracias, que la tierra misma pronunciaba por ella. Una tarde, cuando el sol ya se escondía tras los cerros, alguien llamó a la puerta. Era una vecina joven, con un rebozo en la cabeza y una canasta en las manos. «Soñé con usted, doña Mercedes», dijo. En el sueño, una voz me dijo que le trajera pan. Mercedes se quedó inmóvil, mirando la canasta. Dentro había pan dulce, todavía tibio. «No sabe cuánto necesitaba esto», respondió conmovida.
La muchacha sonrió. No fui yo quien lo sabía, dijo, y se despidió. Doña Mercedes cerró la puerta despacio y apoyó la espalda contra ella, sintiendo las lágrimas caer. «Eres tú», dijo al aire. «Sigues hablando, pero ahora a través de otros». Se sentó en la mesa, partió un pedazo de pan y lo colocó en un plato aparte. «Este es para ti», dijo, mirando la silla vacía. El aire se movió apenas, y una paz tan grande la llenó que tuvo que cerrar los ojos. «Así son tus milagros», susurró. Pequeños, sencillos, pero suficientes para sanar el alma. Comió despacio, saboreando no solo el pan, sino la certeza de que el cielo se había acordado de ella. Aquella noche durmió profundamente, con el corazón lleno, sin pedir nada. Porque quien ha visto al amor permanecer ya no necesita señales. Con el paso de los días, doña Mercedes comenzó a recordar las oraciones que había olvidado. No las repetía por obligación, sino porque cada palabra tenía sabor a vida. «Padre nuestro», murmuraba una mañana, y el aire pareció detenerse para escucharla. «Santificado sea tu nombre», continuó, y su voz se quebró, pero no por tristeza. Era emoción, pura y limpia. Las viejas frases que alguna vez dijo sin pensar cobraron nuevo sentido. «Danos hoy nuestro pan de cada día». Sonrió mirando la mesa donde cada día el pan nunca faltaba. «No nos dejes caer en tentación», susurró, sabiendo que la desesperanza era la más grande de todas. Ahora entendía que Dios no estaba lejos, ni en los templos, ni en los milagros brillantes. Estaba en su respiración, en el polvo dorado de la tarde, en los pasos lentos por el patio. Cada latido era una conversación. «Me hablas aquí», decía, tocándose el pecho, «en este pedazo de vida que dejaste dentro de mí». Esa noche escribió en una hoja: «El alma no envejece cuando recuerda a quién pertenece». La dobló y la guardó entre las páginas de su Biblia. Al hacerlo, una brisa cálida movió las cortinas, como una firma invisible que confirmaba su fe. Desde entonces, sus oraciones ya no eran súplicas, eran agradecimientos disfrazados de suspiro. El tiempo siguió su curso, pero la mirada de doña Mercedes se volvió más joven. Caminaba despacio por las calles del pueblo, saludando a todos con una sonrisa que contagiaba calma. Los vecinos comenzaron a decir que su casa se sentía diferente, que allí el aire olía a pan y a paz. Ella solo respondía: «Es que aquí vive un huésped que no se va». Cada domingo iba a misa y se sentaba en la última banca. Ya no lloraba durante las oraciones, solo escuchaba con el alma abierta. Cuando el sacerdote elevaba el cáliz, sus ojos se llenaban de luz. «Ahí estás», pensaba, «en el pan, en la gente, en mí». Sus manos, arrugadas pero firmes, acariciaban las cuentas del rosario con ternura. Cada cuenta era un recuerdo de su lucha, de sus noches vacías, de su encuentro. «Ahora entiendo», decía en silencio, «que no se trataba de verte, sino de reconocer que nunca te fuiste». La gente del pueblo comenzó a buscarla para pedirle oración. «Usted tiene algo especial», le decían. «No tengo nada mío», respondía. «Todo lo que soy es lo que Él dejó aquí». Y así, sin buscarlo, se convirtió en testimonio vivo de lo que ocurre cuando el cielo no responde con truenos, sino con presencia. Las estaciones cambiaban y el cuerpo de doña Mercedes se volvía más frágil, pero su alma resplandecía. Las arrugas en su rostro parecían sonrisas escritas por el tiempo. Cada mañana saludaba al cielo con la misma frase: «Buenos días, Jesús». Y aunque no lo veía, siempre sentía su respuesta: «Buenos días, hija». Vivía sola, pero su casa nunca estaba vacía. Los pájaros entraban por la ventana. El viento movía las cortinas como si alguien caminara, y las flores crecían incluso en los rincones donde no daba el sol. Todo parecía testificar que allí habitaba algo sagrado. A veces se sentaba junto a la silla vacía de su esposo y hablaba con él. «¿Ves?», decía sonriendo. «Tenías razón, el amor no muere, solo cambia de forma». Cerraba los ojos y añadía: «Y cuando llegue mi hora, no tendré miedo».
porque Él me espera con los brazos abiertos, igual que tú. Los días se fueron volviendo más lentos, más suaves. Ya no contaba el tiempo, solo las bendiciones. El amor no se mide por cuánto se tiene, decía, sino por cuánto permanece después de perderlo todo. Cada noche, antes de dormir, miraba al crucifijo y murmuraba, «Gracias por quedarte». Y aunque el silencio respondía, ese silencio tenía voz. Una tarde, el cielo se nubló suavemente sobre el pueblo. No era tormenta, era una luz dorada que parecía bajar desde las montañas. Dentro de su casa, doña Mercedes se sentó frente a la ventana con su Biblia abierta y una sonrisa tranquila. «Hoy estás más cerca que nunca», dijo. Su voz era tan baja que parecía oración. El viento entró por la ventana, levantando las cortinas y apagando la vela. Pero no hubo oscuridad. La luz permaneció, invisible, tibia. «Ya no duele», murmuró, «porque ahora sé a dónde voy». Cerró los ojos, respiró una última vez, y con un suspiro que sonó a descanso, se durmió. Cuando la vecina entró a visitarla al anochecer, la encontró con el rosario entre las manos y una paz tan profunda que llenaba la habitación. «No está sola», dijo en voz baja. «Él vino por ella». Durante días, la casa olió a flores frescas y a pan. Nadie entendía por qué, pero todos sabían que algo santo había sucedido allí. Los vecinos encendieron velas afuera y el pueblo entero guardó silencio, porque algunos milagros no hacen ruido, solo dejan paz.